Hola, ¿cómo están mis niños del tercer grado de la institución educativa 21015? Bien, mis niños, esta semana trabajaremos con la actividad significativa Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Recordemos que durante la semana anterior has tenido la oportunidad de reconocer la riqueza de la diversidad de nuestro país a partir del análisis de casos sobre las prácticas cotidianas, la diversidad cultural de tu región y el valor medicinal de las plantas. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y de qué forma se entrevista a las familias para recoger información. Chicos y chicas, esta semana reflexionarás sobre la importancia de esta diversidad de costumbres y tradiciones. Esto te permitirá a las siguientes preguntas. Te va a permitir responderlas. ¿Qué acciones puedes realizar para conservar las tradiciones y costumbres de tu región? ¿Cómo podrías poner en práctica? Al finalizar, elaborarás un reportaje con toda la información recogida en las actividades de estas semanas. Muy bien, mis pequeños y mis pequeñas. Entonces comenzamos con el día de hoy, lunes 20, el área de personal social, y cuyo tema va a ser ¿cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región? ¿No? Hoy entonces vamos a trabajar eso, el 20 de julio, sobre ese tema. Y entonces empezamos también con nuestro propósito. Vamos a conocer que nuestro propósito será proponer acciones de participación para preservar la riqueza y diversidad de tu región. Entonces, todas y todos tenemos familias con costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Ellos también practicaban, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las lenguas que hablaban, la diversidad de platos que preparaban, la forma en la que producían la tierra y transformaban sus productos, cómo expresaban su alegría, de qué manera solucionaban sus problemas de salud, sus creencias, la representación de sus actividades en la cerámica, etc. ¿No? Entonces te volvemos a recordar, esta semana va a ser muy importante porque nuestro producto final permitirá dar a conocer a todas y todos a través de un reportaje la riqueza y diversidad de nuestra región. Bien, entonces comencemos. El día de hoy entonces vamos a continuar aquí con lo que nos pide. Observa y lee la siguiente situación y luego vas a responder algunas preguntas. Primero dice: Manuel y Yasmín necesitan información sobre algunas expresiones de su región y recuerdan que en enero de este año visitaron el museo Trajes Típicos de su región. Yasmín le dice a Manuel: Manuel, ¿recuerdas cuando visitamos el museo de trajes típicos donde vimos bonitas vestimentas? Sí, claro, ¿cómo olvidar la visita y la variedad de trajes típicos, costumbres y tradiciones que la guía nos explicó? Manuel le pregunta: recuerdo que la guía al final nos dijo que somos herederos de toda esa riqueza. ¿Qué habrá querido decir? Quiso decir que nosotros tenemos la tarea
de difundir nuestras tradiciones y costumbres. Manuel le pregunta: sí, ¿será cierto lo que dijo? ¿Qué opinas? Sí, en nuestro país hay diversas tradiciones y costumbres que aún se practican. Entonces, debemos conservar y difundir nuestra cultura. Pongamos en práctica nuestras costumbres y tradiciones, difundiéndolas con nuestros amigos. Muy bien, entonces ahora sí, respondemos a las siguientes preguntas. Entonces vemos aquí la primera pregunta. ¿Qué recordaron los niños en el diálogo? ¿Cuál fue la pregunta de Manuel? ¿Será importante preservar las costumbres de nuestros antepasados? ¿Por qué? Bien, chicos, entonces estas preguntas tú las vas a responder después de haber leído la lectura, ¿no es cierto? Después de haber escuchado, en este caso, habíamos escuchado a Manuel y Yasmín, ¿no es cierto? Muy bien, entonces completas y vamos pasando. También aquí nos recuerda que una forma de valorar nuestras costumbres y tradiciones es seguir practicándolas y difundiéndolas como parte de nuestra cultura. No hay que dejarlas ahí en casa nada más de repente guardaditos, no, hay que practicarlas y hay que difundirlas, darle a conocer de repente a los familiares, a los vecinos, ¿ya? Listo. Entonces, ahora, a continuación te invitamos a leer el texto Nuestra riqueza cultural, disponible en la sección Recursos de Aprende en Casa, ¿no? De la plataforma de Aprende en Casa. Para ello, te sugerimos lo siguiente. O sea, esto es lo que vas a encontrar en la plataforma también de Aprende en Casa. Primero, busca un lugar tranquilo y cómodo. Luego, lee el texto las veces que sean necesarias hasta que lo comprendas. Si tienes alguna duda con el significado de alguna palabra, relee el texto y compárala con las palabras que están en el mismo párrafo. Así le encontrarás sentido. Bien, entonces vamos a ver cómo es también esa ficha que viene, en la cual dice Nuestra riqueza cultural. Te pide que observes y leas. ¿Qué sucede? Un grupo de niños intercambia ideas para elaborar una exposición sobre las costumbres y tradiciones de su región. Entonces empezamos con Ricardo. ¿Qué nos dice Ricardo? ¿Qué nos está mostrando? Dice: las danzas describen nuestras actividades y creencias. Entonces, esta es una danza, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? Acá dice fuente, agencia, o sea, ¿de dónde han recogido esto, no? Agencia Peruana de Noticias 2018, Orgullo Peruano. Estas son las danzas declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces ya es un patrimonio de la humanidad. Muy bien, entonces eso nos enseña Ricardo. Y también bien claramente nos dice que las danzas también describen nuestras actividades y creencias. ¿Algo tendrá de creencias esto, no es cierto, para el pueblo de Ayacucho? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice ahora Nati? Nati nos dice: la música integra muchos tipos de instrumentos, andinos, afroperuanos, etc., mostrando armonía en sus sonidos. Esta es una fuente también de Agencia Peruana de Noticias 2018. Aquí el señor dice: dictan conferencias sobre los instrumentos musicales del Perú. Instrumentos muy antiguos que utilizaban también, ¿no? Entonces, bien. Bien, entonces aquí ahora vamos con Yasmín. Yasmín nos dice: cada región tiene sus propios platos típicos también.
¿no? Lo que demuestra su variada producción. Acá también una fuente de dónde cogieron esta foto. Agencia Peruana de Noticias 2020. Día Nacional de la Pachamanca, ¿no? Conoce las variedades regionales de este potaje ancestral, ¿ves? Entonces también, ¿por qué? Son platos típicos porque se pueden, son casi alimentos que se producen en esa región. ¿Listo? Muy bien. ¿Ves? Estamos viendo platos típicos. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos dice Manuel? Dice la artesanía. Describe nuestras costumbres y tradiciones antiguas y actuales también. ¿Te acuerdas cuando hablamos en arte, ¿no? La cerámica de Chasuta, ¿no? La cerámica de Chasuta. Entonces también, aquí también vemos otra artesanía, no de cerámica, sino hecho con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, acá también nos dice fuente de dónde cogieron esta foto. Agencia Peruana de Noticias 2019. ¿Qué es esto de aquí? Es un retablo ayacuchano. Conoce el origen e historia del nuevo patrimonio cultural de la nación. ¿Ve? Otro patrimonio cultural, ¿ve? De Ayacucho. También acuérdate que, por ejemplo, la cerámica Chasuta también es ya considerado patrimonio cultural, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces esto también que es de Ayacucho, que son los retablos, también son considerados ya patrimonios culturales. Muy bien, es lo que nos cuenta Manuel y nos muestra Manuel. A ver, vamos a ver acá a Wilfredo. Wilfredo dice, en nuestro país hay muchas lenguas originarias. También ya lo hemos estado viendo semanas atrás, ¿no? Las lenguas originarias, que tenemos muchas lenguas originarias en nuestro Perú, ¿no? Imainayan, ¿cómo estás? Pasonki, gracias. Te quiero, Munaswa, ¿no? ¿Ves? Entonces ahí estamos, que ya estamos conociendo, ¿no? Y tú has conocido también un poco de esas lenguas. Muy bien. Ahora vamos a lo que nos dice Sonia. Sonia dice, nuestra historia nos dice que venimos de una cultura de valores y ejemplo de trabajo. ¿Ven? Entonces acá también, ¿qué nos dice esta foto? ¿Ves? Esta foto también nos muestra muchas cosas. Y a ver, vamos a ver fuente, Agencia Peruana de Noticias. La puesta en escena del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi. ¿Te acuerdas cuando también en una oportunidad la niña quiso celebrar la fiesta del Inti Raymi, a pesar de que vivía acá en Lima? Quería celebrar la fiesta del Inti Raymi, le dijo a papá, ¿no? Y papá también le preguntó a la mamá. Y entonces ambos después vieron cómo celebrar la fiesta del Inti Raymi en casa. No es necesario que estés aquí mismo para decir, ay no, yo no voy a poder celebrar. No, mire, ve, esa niña también celebró en casa conjuntamente con sus padres. ¿Ya? Muy bien, que dice, puesta en escena del Inti Raymi será más dinámica que otros años. Muy bien, eso nos cuenta también Sonia. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué nos dice la maestra? A ver, dice, somos un país inmensamente rico en diversidad. Y es verdad, porque estamos conociendo muchas cosas muy bonitas desde nuestros antepasados, como aquí dice, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros antepasados nos dejaron costumbres y tradiciones. Debemos cuidarlas para no perderlas con el transcurso del tiempo. Entonces tenemos, chicos y chicas, mis niños y niñas, tenemos entonces una gran tarea, ¿ya? Una gran tarea de poder seguir cultivando todas estas costumbres y tradiciones de nuestro Perú, ¿no? Tantas danzas bonitas que hay en nuestro Perú. Una de ellas, por ejemplo, acá la danza de tijeras. El uso de los instrumentos musicales desde muy antiguos. ¿Ves? Los platos típicos. Los trabajos en artesanía. Por ejemplo, aquí el retablo. También la cerámica Chasuta, ¿no? Acá las lenguas. Que tenemos
el quechua, el aymara, el chipibo, ¿no? Tantas lenguas que tenemos. Y también costumbres, como por ejemplo el Inti Raymi, la fiesta de San Juan, que hemos estado conociendo también. Entonces, esa es nuestra gran tarea, de nosotros seguir difundiendo toda esta gran diversidad cultural que tiene nuestro Perú. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Una vez terminada la lectura, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno en una hoja de reuso. Entonces, tú vas a responder esto. ¿Qué acciones propias de las tradiciones y costumbres encontraste en el texto? Entonces aquí, ¿qué acciones propias de las tradiciones y costumbres encontraste en el texto? La siguiente pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice que somos un país inmensamente rico? Esa es tu opinión, a ver, ¿por qué? ¿A qué se refiere cuando dice eso? ¿Ya? Otro, ¿quiénes participan en las diversas costumbres de tu región? La siguiente, ¿cuál es la tarea que tienes para conservar tus costumbres y tradiciones? ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas tú las vas a responder también de repente con apoyo, que siempre de repente el familiar que te está acompañando. ¿Ya? Listo, continuamos. Entonces, seguimos aprendiendo. Pon atención a la siguiente escena. Mira, aquí te dice el caso. La familia de María y Mauricio tienen la costumbre de realizar una actuación por fiestas patrias. ¿Ve? Ellos tuvieron el encargo de representar una expresión de la región a la que pertenecen sus papás. Al término de la presentación, los niños quedaron muy contentos y dijeron, en el caso de María dice, hoy estoy muy feliz porque al danzar el fox incaico, Vírgenes del Sol, me sentí muy importante. Desearía que los demás sientan ese orgullo de ser parte de un pueblo con tradiciones. Es lo que dice María, porque ella representó a las Vírgenes del Sol y se siente muy orgullosa, ¿no? Y lo que más desea es que también las otras personas también sientan lo mismo. ¿Qué dice Mauricio? A ver, Mauricio dice, lo mismo sentí al bailar la marinera norteña. Quisiera que los demás experimenten esta emoción y estén orgullosos de vivir en este lugar. Bien, entonces son opiniones de los niños que nos están contando, ¿no? Bien, a ver, seguimos. Nos pregunta acá ahora, ¿cuál es el motivo por el que María y Mauricio están contentos? Está fácil, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Entonces ahí también tú vas a responder cuál es la respuesta. ¿Cuál es el deseo que ambos comparten para los demás? Está recontra fácil esta pregunta. ¿Ya? De ser posible, para que si tú quieres poder responderla, vuelve a leer la lectura. La siguiente, ¿cómo te sentirías si tuvieras la oportunidad que María y Mauricio tuvieron? ¿Cómo te sentirías tú de repente al representar alguna manifestación cultural o alguna danza? De repente del origen de tus padres, porque ellos lo representaron del origen de sus padres. ¿Y tú cómo te sentirías? Por ejemplo, si tu papá es de Trujillo y vives acá en la región Lima, ¿no? Entonces, de repente ahí tú vas a representar la marinera, el baile típico del origen de tu papá, de donde vive, ¿no? O de repente tu mamá es de Ayacucho, entonces también a lo que es el huaylas,
¿no? Danzas tan bonitas que también hay en esa parte, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, pero y al hacer eso, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? ¿Te sentirías, pues de repente muy orgulloso, muy feliz? Entonces, bueno, tú aquí vas a contar, ¿ya? Ahora, al término de la actuación de los niños, dicen Mauricio, entusiasmado por la presentación que realizó, se hizo la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para conservar y difundir la riqueza y diversidad de mi región? Ya él está pensando. Como él se siente orgulloso de bailar marinero, por ejemplo, él ya quiere difundir, quiere seguir conservando la riqueza y diversidad de su región. Entonces se dice, ya lo sé. Entonces vamos a ver de qué manera lo puede hacer. 1. ¿De qué manera lo puede hacer? Que dice, buscaré información para saber qué otras costumbres hay en mi región, preguntando a mis familiares. Ese puede ser ya una acción, ¿no es cierto?, de que está realizando en este caso el niño Mauricio. ¿Qué otra manera puede conservar y difundir? Pondré en práctica las costumbres de mi familia. De esa manera ya está conservando. Porque al seguir practicando ya lo sigue conservando, porque va a seguir creciendo y le puede enseñar a sus hijos también. ¿Ves? Como la ayuda mutua o alguna danza propia de mi comunidad o región. ¿Ves? Otro, difundiré la riqueza. Mira, aquí ya está difundiendo. ¿De qué manera lo va a difundir él? Difundiré la riqueza de nuestras costumbres y tradiciones a las demás personas. De esta forma, haré que las tradiciones y costumbres de mi región vivan para siempre. Y aquí entonces ya Mauricio está ya preguntándose sus acciones a realizar. Como dice aquí la pregunta, ¿qué debo hacer? Y aquí se está respondiendo, ¿no? ¿Qué debo hacer para conservar y difundir? Ahí están sus acciones de Mauricio. Muy bien, continuamos. ¿Qué nos dice ahora la maestra? Dice, después de haber leído la propuesta de Mauricio para conservar la diversidad de tradiciones y costumbres que tiene su región, te planteamos la siguiente pregunta. Ahora tú, ¿qué podrías hacer para conservar la riqueza y diversidad cultural de tu región? Para responderla, te proponemos la siguiente actividad que ayudará en tu reportaje. Mira, también te va a ayudar en tu reportaje. Entonces, ¿qué vas a hacer? 1. Elige una manifestación cultural de tu región que sea de tu agrado, el que más te guste. No es que vas a escoger todos estos, ¿ya? Solo escoge uno. Por ejemplo, puede ser música, la danza, lengua, gastronomía, otra. Otro también aquí muy importante que también estaba de repente, que te dé una idea, ¿no? Una idea que también puede ser, es también en otra, de repente contar de repente sobre lo que es los monumentos históricos, porque también forman parte de nuestra diversidad cultural. Sería muy interesante, muy bonito que de repente algún un monumento histórico que tengas en tu región, lo cuentes, ¿no? Y como segundo paso, vas a hacer, pregunta a tus familiares o investiga. Entonces quiere decir que puedes investigar en internet, con ayuda de un familiar, las respuestas en algún medio, como tu portafolio, y escribe en tu cuaderno en una hoja de reuso tus respuestas. Entonces, como te da el ejemplo, no puedes escoger cualquiera de ellos. En otra, quiere decir que, por ejemplo, otra manifestación cultural que tú deseas dar a conocer. Y otra, de repente, que como te dije, otro que sería muy bonito que investigues es los monumentos históricos. Por ejemplo, en nuestra región Lima, nosotros mismos aquí que vivimos en Mala, por ejemplo, tenemos como monumento histórico, tenemos el Templete de la Barranca, la Hacienda de la Rinconada, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en San Vicente de Cañete tenemos el Castillo Nanue,
¿no? ¿Y por qué Cañete o por qué San Vicente? Porque también forma parte de nuestra región. Entonces sería muy bonito que de repente cojas uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, poner ahí Castillo Unanue, por ejemplo, ¿no? Como monumento histórico. Y entonces aquí pones, tienes que, si escoges a uno de ellos, por ejemplo, como te decía, el Castillo Unanue, entonces, ¿cuál es su origen? Entonces tienes que averiguar, ¿no? Algo básico nomás, tampoco no te vayas a extender tanto, ¿ya? ¿Cuál es su origen? O sea, ¿desde cuándo fue construido? ¿O de qué año fue? ¿No? Entonces, eso nada más debes colocar aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significaba, por ejemplo, el Castillo Unanue? Significaba, pues, que era como una vivienda, ¿no? Como una vivienda de los hacendados de ese entonces. ¿Ya? Algo así cortito, ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo es? Pues aquí al Castillo Unanue tú lo puedes describir, ¿no? Puedes ponerle, tiene la forma de un castillo, sus materiales son hechos, pues, o son traídos de la colonia, sus formas tienen forma colonial y así. Que si tú lo investigas en el internet o de repente papá o mamá sabe, te lo puede contar. Y aquí pones cosas muy breves. Ahora, ¿quién o quiénes participan? En esto del Castillo Unanue muy bonito sería porque te vas a dar cuenta que, miren, en San Vicente de Cañete vivía la familia. O sea, aquí puedes poner tú, ¿quién o quiénes participan? Pues la familia de Hipólito Unanue. Así, ¿ves? Y de repente le haces al costadito tu dibujito del Castillo Unanue. Y ya está. Y puedes dar a conocer, y eso sería muy bonito, ¿no? También. Porque bueno, también igual, no quiere decir que estos son menos, ¿no? Sino que ya también conocemos un poco más. Sabemos qué músicas tenemos, danzas tenemos, lenguas también, ¿no? Gastronomía. Pero eso te dejo a tu criterio. Yo te estoy dando una sugerencia, ¿no? Que sería muy bonito que también investigues o pongas aquí sobre monumentos históricos, ¿ya? Muy bien, mis pequeños. Entonces escoges uno de ellos y vas a anotar tus anotaciones aquí con tu dibujo de ser posible, ¿ya? Bien, entonces ahora, ¿qué nos dice la niña? Ahora que terminaste la investigación, porque vas a investigar, responde la siguiente pregunta. ¿De qué forma conservarías y difundirías la riqueza y diversidad cultural de tu región? A ver, acuérdate, entonces también así como parecido de lo que hizo el niño, ¿no? El niño Mauricio, ¿no? Entonces, parecido de repente también a él, ¿de qué forma vas a conservar? O sea, aquí tú vas a anotar tus acciones. Esto es lo importante. ¿Qué acciones vas a realizar para difundir, para conservar y difundir? ¿No? Porque te dice de qué forma. Entonces, tus acciones. Primero, entonces, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho primero? ¿Qué has hecho, por ejemplo, anteriormente? Has buscado también información del Castillo Unanue, por ejemplo, ¿no? Que te está dando el tema. Has investigado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tu primera acción, buscar información para saber sobre más monumentos históricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ya buscar información sobre más, para conocer más sobre los monumentos históricos de mi región, preguntando a mis familiares o recurriendo al internet, porque vas a necesitar de ayuda de internet. Otro, ¿qué podría ser? Bueno, en estos tiempos todavía estamos en lo que es la pandemia, no podemos estar saliendo, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Entonces, cuando pase de repente esto de la pandemia y estás aquí dentro de tu región, entonces visitar conjuntamente con la familia, visitarlo, ¿no es cierto? Para conocer el Castillo Unanue. Esa es también una forma en la que también vas a seguir conservando, porque vas a llevar a tu familia, tú también vas a conocer, ¿ya? Entonces eso sería también otro de las acciones que puedes realizar. Y otra acción, pues, ¿qué sería? Pues una vez que ya lo has conocido, entonces pues difundir la riqueza de nuestros monumentos históricos,
¿no?, de nuestro distrito, ¿ya? Y de esta forma también vas a dar a conocer a muchas personas, ¿no? Difundir, o sea, contarle, mira, yo fui al Castillo Unanue y vi esto, vi lo otro, me contaron, porque hay personas que te van a contar referente a ese Castillo Unanue, ¿ya? Y así, tus acciones que podrías colocar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora chicos, ya viene nuestra reflexión. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Anota las respuestas a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso que formará parte de tu portafolio. Y entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Qué parte de la actividad te gustó más y por qué? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Qué compromiso asumirías a partir de lo trabajado? Bien chicos, entonces con esto ya estás terminando tu tareita. Entonces, listo, ya acabamos con nuestra clase. Entonces ahora sí, te dejo para que sigas tú trabajando, para que de repente vuelvas a leer y poder responder tus preguntas, para que luego también ya veas qué es lo que vas a investigar, pongas tus acciones, sobre todo para poder difundir y conservar nuestra diversidad cultural. Muy bien, mis pequeños, mis pequeñas, entonces ahora sí, los dejo y nos vemos hasta el día de mañana. Chao.